explico mejor ahora. La palabra del Señor dice que Él levanta el sol y hace que salga todos los días, tanto para buenos como para malos. Amén. Quiere decir que entonces cada cual tenemos una oportunidad cada día. Todo depende de lo que vamos a hacer nosotros con esa oportunidad dada por Dios. El Señor me llevaba de la mano y me decía, dile al pueblo lo que tú le decías también a aquella gente que tú aconsejabas. Cuando le dabas esta metáfora de terreno. Se te da un terreno en enero. Si se te da un terreno en enero, queda de parte de ti aprovechar cada día que cuente. De forma que tú hagas algo con lo que se te dio. Por lo tanto, el terreno es uno de los elementos. Segundo elemento es la semilla. La semilla se te va a dar para que tú hagas algo con ella. Ahora, puede ser que entonces tú simplemente te pongas muy relax, te eches hacia atrás y comiences tal vez a ver al vecino que tiene el mismo terreno que tú y lo ves afanado, lo ves tal vez labrando y comienzas a interpretar en base a tu juicio que tal vez no está haciendo nada. Porque no ves que en su tierra hay fruto. Lo que hay es un reguero de cosas. Ves mucha cosa aquí y allá. Hay mucha basura. Yo le voy a explicar por qué en un momento. Pero mientras tanto de afuera, como no estás en ese terreno, lo que puedes juzgar con tus ojos de afuera es bien limitado. Y comienza uno a ponerle tal vez un nombre a lo que está sucediendo en ese terreno en lugar de percatarte de lo tuyo y trabajar lo que se te entregó. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Tienes un terreno y se te ha dado semilla. ¿Qué has hecho con tu terreno? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Voy a hacer más sentido en un momento. Luego de eso yo digo, Señor, pero se escucha muy bonito. ¿Y esto con qué se come? ¿Cómo bajamos esto? ¿Cómo empatamos aquí la cosa? ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor es bueno. Vamos a la palabra del Señor en Mateos 13. Mateos 13. Todo el mundo ha escuchado esta parábola, ¿verdad? La palabra del sembrador. Es que Dios es maravilloso. Mientras seguimos predicando, no se olvide, hermanos, de enviar sus peticiones. Aproveche el tiempo. Que vamos a orar por ellas y luego yo sé que el Señor va a hacer algo. Mateos 13, del 18 al 23. Como ya todo el mundo sabe la palabra, esta es la versión, esta porción de la palabra que el Señor me escogió para cortar un poco el tiempo, es la que Él ya le dice a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron aparte, le dijeron, Señor, pero ¿qué es esto de esta parábola? ¿Qué es lo que está sucediendo con ella? ¿Cuál es el trasfondo? Y el Señor le dijo, no te preocupes que yo te voy a dar de lo tuyo. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros. Amén. El 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a detenernos ahí. Podemos entonces entender que el sembrador en este caso no es Dios. Porque si llega a ser Dios, entonces Él hubiese sembrado bien. No sé si me está entendiendo. Porque la culpa de que la semilla haya caído junto al camino no es de Dios. Es del que está sembrando. La palabra dice que Él da semilla al que siembra. Quiere decir que si Dios da la semilla, es también prototipo de lo que se habla aquí al frente. El Señor levanta gente para darnos semilla. Y queda de parte de nosotros qué vamos a hacer con esa semilla.
Lo que me llama la atención de esto es que estos son de los que reciben la palabra y no la entienden. Y como no la entienden, la dan por poco. Y como la dan por poco, piensan que vamos a tirarla junto al camino. Cuando en realidad la palabra dice que fue sembrada en sus corazones. Porque si no, nos dijera que viene el enemigo a buscar lo que se había sembrado en el corazón. Mire lo que está sucediendo. La palabra se da de aquí, la palabra llega al corazón, pero depende de cómo tú tienes tu terreno. Déjenme enfocarme un poco más en el terreno. Ustedes han pasado a veces por Plant City o por un lugar en donde, para aquellos que no viven en la Florida, en Estados Unidos, han pasado por un campo que usted sabe que hay siembra. Que a veces uno cuando ve la siembra ya cosecha se ve bien organizadita, todos los árboles y todo lo demás, pero hay un punto en la época, en el año, hay una temporada en donde se ve sucio, se ve feo. Lo que sucede es que en esa tierra hay que volver a labrarla. Mientras tanto, el que siembra no está utilizando la tierra comienza a germinar unos espigos. Comienza a germinar tal vez una, no sé, a lo mejor piedra de aquello que se movió anteriormente. Si lo vemos esta metáfora y entendemos que la tierra es prototipo del corazón y la palabra es la semilla, entonces tenemos un problema. Porque nosotros tenemos que aprender a labrar la tierra. A veces la tierra está árida porque no se ha trabajado hace mucho tiempo. Y hace falta echarle agua. Que era lo mismo que le pasaba a aquella mujer no en Gadara, la mujer de la fuente, se me olvidó el lugar, de Samaria, muchas gracias, la mujer samaritana. Se me es necesario pasar por allí, ¿verdad? Y le pide al Señor de beber. ¿Y cuál fue la divina respuesta, verdad? Después que hagas el diálogo, el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te está pidiendo, dame de beber? Tú le pedirías y Él te da una agua viva. Es una fuente que es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que si entonces la tierra viene siendo el prototipo del corazón y la tierra está árida, hay que echarle Espíritu Santo. Y quien único tiene eso es el que está enfrente a la fuente, que es el mismo que estaba en la peña. ¿No escuchamos háblale a la peña hace poco? El Señor está hablando. Hay que echarle agua. La razón y el propósito por echarle agua es porque ¿cómo vas a meter la mano en tierra para sacar raíces si la tierra está fuerte y árida? Difícil. ¿Cómo vas a meter la semilla cuando la tierra está impenetrable? ¿Me está captando, iglesia? Por lo tanto, entonces tenemos un problema, que hay que labrar toda la tierra, no lugares aquí, seleccionar lo que vamos a labrar. No, esta parte de mi vida no, esta no la voy a tocar, no le voy a echar agua ahí porque es que esa es íntima. Es que a mí me hicieron algo hace mucho tiempo. Es que a mí mis padres me trataron mal toda mi vida. Y de esa parte como que yo no quiero. Y yo me acuerdo me cautiva mucho el testimonio de mi hermana Elisa, donde ella decía, es que yo no abrazaba a nadie. Porque yo no podía tocar a nadie, pero se metió el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y se metió esa fuente, se metió esa agua y comenzó a regar la tierra. De modo en que ya esos espigos eran fáciles de sacar. Pero ¿qué sucede? Que a veces metemos la tierra. Los otros días estaba trabajando el jardín de mi casa y me percaté que se veía tan bonito y hasta que me le acerqué y vi todo eso feo que estaba por todo aquello. Y me tocó limpiarlo. Y entre tanto que estoy limpiando, hermano, había piedra. Entonces me percaté que el terreno tiene piedras, está árido.
y a veces está con hierba mala que creció con el transcurso del tiempo. Si seguimos en la parábola, en el versículo 20 de ese mismo capítulo 13 de Mateo, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando me tropiezo con esta porción aquí, el Señor me da una revelación. Y es que hay veces esas piedras no permiten que profundice esa palabra. La recibimos con gozo, la entendemos. O a veces yendo nuevamente, ¿verdad? Nuevamente retrocediendo un poco, los que no la entendemos, no sabemos qué sembramos ahí. Y no la atesoramos. Pero aquellos que la saben y la reciben con gozo, qué bello, qué bueno. No nos damos cuenta que a veces ciertas actitudes no permiten que esa palabra germine. O sea que el tiempo está pasando. Su tiempo en el Evangelio se supone que produzca crecimiento, pero no necesariamente. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de que cuando mami y papi nos llamaban, fulano, menganito, y allá íbamos nosotros, como no nos estaba mirando nadie y mami estaba a la distancia, empezábamos a hacer: voy ahora. Todavía quedan piedras cuando el Señor nos levanta a las 3 de la mañana o nos dice a las 7 de la noche: vamos a orar, quiero hablar contigo. Señor, tú lo conoces todo. Esas piedras no nos permiten. Lo hacemos hasta respetuosamente porque sabemos que el que le estamos diciendo que no es a Dios. Pero esas piedras no nos permiten que haya crecimiento. Por eso no nos podemos quejar después cuando oramos y no recibimos. No nos podemos quejar cuando queremos decir: Señor, yo quiero mirar como tú. Yo quiero ver como tú. ¿Usted sabe lo que usted está pidiendo? Yo quiero amar como tú. Pues te voy a enviar un buen trabajador al ladito tuyo para que empieces a amar como yo. Yo quiero ver con los ojos que tú ves. Así. Pues déjame enviarte aquí esta aflicción para ver si tú miras como yo veo. Porque yo en el otro lado, dice el Señor, yo veo la victoria. Pero no sé si tus piedras permitan que esa palabra agarre raíces. Entonces el Señor lo que está diciendo el día de hoy: todavía quedan actitudes. Recuerdo una vez que estaba hablándole a Joseph mientras estaba en el camino. Le decía: Joseph, yo recuerdo que una vez, después de convertido, hablé con mi esposa y tuvimos una discusión y eso fue una cosa fea. Y lo dejé ahí, pero le dije: no, pero Joseph, era tan fea que aunque yo estaba convertido, yo le hablé malo a mi esposa. La única y última vez. Pero como en mi propia opinión, ¿verdad? Yo me lo creo todo. Allá yo saqué y como no estaba la pastora, el pastor, no había nadie, le tiré, ¡fua! Y ahí está, porque yo soy el hombre. Luego de eso se calman las aguas, ¿verdad? Pero nunca le pedí perdón. Y Dios no se olvidó de eso. Me voy a orar para pedirle perdón a Dios. El Señor no me dejó decir ni una sola palabra. Y me dijo: te la di rota. ¿Por qué la pisoteas? Hay actitudes que no permiten que el crecimiento en nosotros surja. Hay crecimiento. En lugar de haber sido ya maestro, todavía tiene necesidad de leche espiritual.
Esa es la palabra del Señor. Continuamos con la parábola. 22. Habla del que fue sembrado entre espigos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que se hace infructuosa, no lleva fruto en sí. Vamos a Corintios 2:12, rapidito. Segunda de Corintios. Gracias, pastora. Eso yo te amo mucho. Segunda de Corintios capítulo 12. Amén. Y me ha dicho, esto es ya el apóstol Pablo, un pequeño trasfondo del apóstol Pablo diciendo: Señor, sácame este ente de Satanás que tú me envías para que me abofetee. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay un propósito, hermanos. Hay un propósito grande. Le explico más ahora. Por lo cual, el 10. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No soy fuerte por mi propia prudencia, sino porque el Señor está conmigo. Hay veces que nosotros tuvimos un maltrato en el camino, y entre todo ese maltrato nosotros fuimos muy acusados, a tal punto en que nos creemos muy poco. Y el Señor nos dice: yo te llamé, tú eres la niña de mis ojos, yo te escogí, yo te limpié de toda culpa. Pero muchas veces esas piedras no permiten que nosotros podamos abrazar con gozo la palabra y también lo que Dios hizo por nosotros. Usted sabe que esas cosas lo que hacen es que pueden hasta cierto punto anular el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No, porque es que yo soy tal cosa. Estamos anulando lo que Cristo hizo. ¿Tenemos el poder para hacer eso? Debiendo de haber sido ya maestros, todavía tenemos necesidad de leche. Y con esto cierro. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Capítulo 11, perdóneme. Capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos ahí, hermano, lo que quiere decir es que te has echado muy para atrás, al punto de que no has querido abrazar mi verdad. La oyes, pero no, la escuchas, pero no la oyes. Porque de escucharla, ustedes saben, especialmente nuestros hermanos, los caballeros, que a veces las hermanas dicen algo, sus esposas, ¿verdad? Y lo que hacemos es oírlas. Y lo que escuchamos es: y la mente por otro lado. Y esas actitudes también son tropiezos. Amén. Dios puede hablar por nuestras esposas, atiéndanlas. Porque para eso Dios las puso ahí, para un propósito, ¿verdad? Amén. Luego sigue diciendo: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC del Evangelio, lo básico, el fundamento de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, aquí está la clave, mira la cláusula, hermano. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No tiene experiencia en la palabra de justicia. Se te dio la palabra, como no la llevaste por obra, no alcanzaste fruto. No hay experiencia. ¿Cómo tú vas a ir con un resumen a donde tú quieres estar? Señor, llévame a los lugares celestiales. Señor, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú, quiero que me muestres tu gloria. Pero no has salido de lo básico. ¿Cómo podemos ir con un resumen a un lugar en donde cuando presentamos el resumen no hay experiencia? Come on, Jesus. Eso no hace sentido. Y dice más, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez se puede alcanzar. Alcanzado madurez para los que por el uso de ¿qué? El uso de la palabra de justicia. Para los que ponen esa palabra la ponen por obra. Dice, es alcanzado esa madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Usted sabe lo que dice ahí. Yo te voy a abrir los ojos en mi sabiduría para que puedas ver como yo veo. Para que puedas discernir entre el bien y el mal. Y cuando de repente se asoma algo, allá el Señor te dice no. Y tú comienzas a decir, pero esto no es así, aquello no es acá. Espérate, si yo entonces hago esto, esto me va a entristecer. Y la palabra del Señor dice que la bendición de Jehová no añade tristeza consigo misma. Y comienza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene... No podemos ir ahora mismo como estamos, no podemos ir al gimnasio a aprender a correr, a pretender 5 millas. Oh, sí, voy a correr 5 millas. Hermano, en 5 minutos estamos explotados. Estamos cansados porque no hay experiencia, no hay práctica. Piénselo por un momento y aquí cierro. Si la necesidad te fatiga, no tienes experiencia. Si mientras vas orando lo que sientes es desánimo, no tienes experiencia. Si por allá el hermano no te saludó y te molesta, no tienes experiencia. Si te cortaron en el camino, se metieron, te rebasaron y por ahí hiciste, porque tú no tienes experiencia. Si el pastor dice algo de aquí y recibiste la palabra como que no tienes experiencia. Si andas brincando de lugar en lugar buscando la iglesia perfecta y el pastor no me gusta y me voy de esta iglesia, no tienes experiencia. Has perdido tu tiempo. ¿Qué has hecho con tu tierra? ¿Cuál es el fruto que estás llevando? Hay necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la sabiduría clama. Amén. Clama. Nos busca, nos toca la puerta y muchas veces no queremos abrir. Les dejo esta palabra, no para acusarlos, sino para que por amor y gracia del Señor Jesús podamos abrazar esta palabra y ser confrontados. Y vamos a poner eso en oración para que el Señor este año en adelante, más de hoy, no que este año, y de ahora en adelante, podamos abrazar esta palabra y podamos crecer y podamos como hombres y mujeres maduras en el Señor tomar decisiones en Cristo, hacer planes en Cristo y llevar nuestras vidas en Cristo por su poder. Amén, iglesia.